Perdona. Es el primer club en el que, no el primer club de lectura, porque ya he participado en varios, sobre todo físicamente, aunque también de forma virtual aquí en España. Y entonces me ha hecho ilusión pues, la invitación a participar en un club pues, desde una librería de Bogotá. ¿No? Entiendo que el tema horario es un problema, Sí, ¿no? Porque supongo que lo habitual es hacerlos por la tarde, sí. pero claro, aquí en España es la madrugada, ¿no? Y entonces, bueno, pues a determinadas horas no es muy... si yo tengo familia, entonces es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, me alegro de estar con vosotros, os lo agradezco mucho. Y bueno, lo de que haya gente que le gusta o no, pues eso pasa en los clubes de lectura. A mí me gusta mucho porque es un contacto directo que tienes con lectores de libros que has publicado, ¿no? Para conocer su opinión y que no siempre se dan, ¿no? A veces, pues los editores estamos más alejados, ¿no? Del contacto directo con nuestros lectores. Un poco estamos más cerca a través de redes sociales o en alguna feria, pero un espacio para poder debatir y hablar sobre libros, es fabuloso, la verdad. No, muchas gracias a ti, Daniel. Sabemos perfectamente lo difícil que es conciliar estas diferencias, pero también tenemos que verle el lado positivo y es que podemos hacer encuentros virtuales que en otro momento tal vez no se nos habrían ocurrido tan factibles. Bueno, bienvenido al Club de Lectura de Nido de Libros. Somos un grupo de lectores. Yo soy la librera de Nido de Libros en Barranquilla y tenemos un grupo más o menos estable de lectores, unas veces más, unas veces menos, de acuerdo a la novela o a los compromisos de cada cual. Pero lo importante es que lo que nos une en este ejercicio es encontrar cómo descubrir nuevas obras literarias a las que a lo mejor un lector individualmente no llegara por considerarlas fuera o de su que son ajenas a su paladar literario o que puedan ser tal vez muy difíciles como para leer eh, por su cuenta. Y lo que hacemos con este club es realmente poner al descubierto algunas herramientas que nos puedan facilitar el entendimiento o digamos, la creación de un criterio propio y de encontrar significados propios dentro de lo leído. Y bueno, este mes, Indigno de Ser Humano, fue el elegido. Realmente yo debo confesar que yo tengo una debilidad por los escritores japoneses. Quisiera conocerlos más, realmente creo que apenas llego a la punta del iceberg y eso fue una de las grandes aprendizajes de leer a Dasai, que encasillar, digamos, en general con cualquier país a la literatura, hablar de literatura japonesa, literatura colombiana, literatura americana, es como hablar de continentes diferentes. Y pasa un poco, ¿no? Cuando uno quiere hacer muchas veces, tú como editor lo debes vivir, yo como librero de alguna manera que construimos muy fácilmente etiquetas para poder expresarnos respecto a un libro, a un autor, a un género, una temática, y muchas veces esas etiquetas se vuelven insuficientes, tan solo como como formas fáciles de acceder a un significado, pero que dejan mucho detrás. Entonces, bueno, quiero que comencemos para luego dar también pie a nuestros participantes. Esto realmente será un intercambio muy, yo te tiro una línea, tú me contestas, me contradices, me complementas, me dices, no, lo que has dicho no es cierto, o sí, mira, tal otra. Realmente también nos encantaría saber desde un poco más de Sajalín, o lo pronuncias con J o con Y, Sajalín o Sayalín. Sajalín, Sajalín, Sajalín. está bien. Un poco como una editorial independiente le apuesta a una obra como esta, que digamos, con todo eso nos lo irás, digamos, compartiendo sobre la marcha, porque realmente es una apuesta que tiene el lado A y el lado B, un autor consagrado, pero por otra parte también un autor de nicho, de culto, que puede tener también sus dificultades a la hora de comercializarse. Pero bueno, gracias a Dios lo tenemos con nosotros y ahorita le daremos también espacio a Claudia que nos acompaña de Acli Distribuidora, que es quien, gracias a ellos, tenemos este libro en Colombia. Entonces, quiero proponer unas líneas muy, como siempre, planteo, son
parciales, es decir, nunca es una forma total de aproximarnos a la novela, pero por lo menos de allí vamos hablando. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, pues yo quería hablar un poco en estos tres grandes temas que pueden irse mezclando a lo largo de la conversación, y es hablar un poco de quién es Dasai, de los temas que aborda la novela y un poco hablar de cómo se inserta él en el canon literario de su país, pero también universal. Yo ahorita no lo voy a decir ahorita para no revelarlo tan anticipadamente, pero yo leía y yo sentía que me evocaba mucho a otra novela medianamente contemporánea, y ahorita pues Daniel me dirá si tiene algo de justificación esa comparación. Entonces, bueno, Dasai, realmente llamado Shuji Tsushima, me corrige Daniel, Shuji Tsushima. No, yo tampoco, yo soy No, japonés no tampoco. sé. Es decir, que en eso no te puedo ayudar. Dale. Y alrededor del año 33 es cuando él realmente acuña su seudónimo literario. O sea, su primera parte de su obra fue publicada con su nombre de nacimiento. Él nace en, digamos, lo que es la provincia en Japón y muere en Tokio. Así que mucho de lo que leemos en Indigno de Ser Humano eh, es, em, es real en su vida. El onceavo de muchos hermanos, criado de manera muy distante por sus padres, el padre también, así como lo dice la novela, un senador, y él realmente ingresa a estudiar literatura francesa. Eso también para mí explica mucho de los referentes a los que él hace mención en la novela. Tiene pues un vínculo con la literatura occidental y con las artes plásticas también. Sabemos que en él se funde un poco como estas dos tradiciones, eh, y, y no termina su carrera. Lo que vemos en la novela es totalmente cierto, cambian simplemente las, eh, los hechos, las circunstancias, pero tiene 3 a 4 intentos de suicidio, se casa, se divorcia, tiene hijos, pierde los dientes por su adicción a la morfina, que realmente viene producto de una hospitalización por apendicitis, pero como es una persona, digamos, en este estado de permanente búsqueda existencial o pérdida existencial más bien, digamos, es muy lábil a adquirir este tipo de, de adicciones o de escapismos ante el mundo. Él es nominado al premio Akutagawa, sí, en 2 oportunidades. No lo merece, no, finalmente no lo obtiene, perdón, no lo merece, no lo obtiene. Y poco después de la publicación de esta novela, que es publicada a finales del 47 o inicios del 48, se suicida y ya con éxito muere junto a una de sus amantes, dejando detrás 3 hijos. Ahorita cuando hablemos un poco del contexto, es importante también entender en qué momento nace esta novela. Bueno, antes de hablar de eso, quería traer esto a colación porque me pareció muy curioso para nuestros integrantes del club. Una de las cosas que resalta de esta novela, que realmente es una novela corta, realmente es una novela breve, parecerían como unos cuadernillos, unos diarios, pero es una novela de culto, y de lo que leí, ha sido creo que la segunda novela más leída en toda la historia de la publicación en Japón, de escritores japoneses. Y uno pensaría, porque una novela de este corte pueda adquirir esa dimensión de novela de culto, y por eso traigo esta imagen aquí. Esto es anime, y Bungo Stray Dogs, supongo que es una tira cómica o un juego basado en anime, y hay un personaje llamado Dasai Osamu. Eh, Estamos hablando de que la población que digamos más que todo consume este tipo de juegos o de tiras cómicas,
hoy en día es una población que no creció leyendo a Dazai. Es decir, esto ha decantado dentro de la cultura popular y si leemos el descriptor de quién es este personaje, de hecho, la forma en que está vestido evoca mucho o intenta evocar al propio Dazai en su época de estudiante, de escritor joven. Y el poder, digamos, cada uno de estos personajes en este juego tiene como una habilidad, un poder, y el de este personaje que es Dazai Osamu es el de ser indigno de ser humano. Casi que eso es un atributo dentro de este mundo que ha creado este anime. Y esta habilidad es la de anular todos los demás poderes. O sea, como quien dice, la capacidad de este personaje es anularse a sí mismo también un poco, que es lo que hemos visto, y está basado mucho en el personaje de Indigno de Ser Humano. Entonces quería darte la palabra, Daniel, un poco a contarnos, no entrar en la temática como tal de la novela, sino en el fenómeno editorial que ha supuesto históricamente Indigno de Ser Humano. Sí, bueno, Dazai, es exacto, publica la novela Indigno de Ser Humano, es la última novela que publica en vida, en el año 1948. Pocos meses después se suicida, en ese suicidio doble, en pareja, ¿no? Con un amante. Era su sexto intento de suicidio, es decir, en uno de ellos ya falleció una amante suya, que él plasmó además en un relato que está en la colección que nosotros publicamos que se llama Repudiados, precisamente ese es el título, narra un poco un intento de suicidio, ¿no? Y Dazai, bueno, es un escritor, su biografía daría para mucho, es decir, no sé si existen porque no he leído o no están traducidas, pero imagino que hay en japonés biografías de Dazai, ¿no? Porque su vida pues realmente da para mucho, ¿no? Intentos de suicidio, pues actitudes muy autodestructivas, que es algo que se refleja, ¿no? Después en esta novela. Él sobre todo, sobrevive de escribir relatos en revistas, ¿no? Cuando es más joven, abandona la universidad, donde estudiaba literatura francesa, pero según él se jactaba de no haber asistido jamás a una clase. Es decir, que iba por otros lados, ¿no? Él es del norte del Japón, de un pueblo de provincias, de una familia acomodada. Uh, Como has dicho, él es el menor creo que son 8 hermanos, ¿no? Él se siente muy desplazado, criado más bien por los criados que tienen en la casa, y un poco es cuando llega a estudiar a Tokio, ¿no? Cuando empieza esta vida un poco más disoluta, ¿no? De alcohol, adicciones, garitos. Y entonces él ahí llega un punto que la familia lo deshereda por una relación que tiene con una geisha de bajo rango, y entonces tiene que subsistir él pues, por sus medios, ¿no? Y sus medios son pues, escribir relatos, que publica en varias revistas, en alguna recopilación, y las obras por las que él es más famoso son sus dos novelas. Solo escribió dos novelas. Una es El Declive, que también publicamos hace unos años, que la publica en el año 1947 y que tiene mucho éxito en Japón. Y después, un año después, publica Indigno de Ser Humano, ¿no? Como bien dices, es la segunda obra de ficción más vendida en Japón en todos los tiempos. No sé si en los últimos años eso ha cambiado, porque igual ha habido algún fenómeno, pero hasta hace relativamente pocos años era así. La primera es Kokoro, de Natsume Soseki. Y, y es una novela que ha traído sobre todo a diferentes generaciones de jóvenes japoneses, ¿no? Es decir, hay una devoción por lo que es esta novela y por un poco por el personaje de él, por la vida de Dazai, entre las generaciones de jóvenes en Japón, pero desde hace, pues eso, 70 años, ¿no? Que le rinden tributo, pues dejándole, pues, flores, cerezas que le gustaban mucho, tabaco, alcohol, pues en su tumba, ¿no? Y realmente sí, es un autor venerado en Japón, y relativamente hasta hace unos años pues era poco conocido en Occidente. Esta novela sí que es original del 48,
En 1958, 10 años después, se traduce al inglés. Y la primera edición en castellano, que es una traducción del inglés, no es directa, es del año 62, ¿vale? Que es una traducción titulada Llano Humano, que publica Seix Barral, y que ya se ve en el título, el inglés es No Longer Human, el llano humano es una traducción del inglés, no es una traducción indirecta, ¿no? Y entonces se publica aquí, pero bueno, después ha estado muchos años, digamos, sin muchas noticias de Dazai, ¿no? Es decir, que no ha tenido, digamos, la repercusión pues, de otros clásicos de las letras japonesas, ¿no? Como Kawabata o Mishima. Con Mishima pues, tenía una relación un poco de amor-odio y hasta hace unos años, ¿no? Eso ha cambiado. El tema este del anime es realmente, yo creo que curioso y sí que sigue demostrando un poco pues, la fascinación que hay en Japón y en general por la figura de Dazai, ¿no? El que le dediquen un personaje, yo no lo he visto, no sé exactamente lo que es, pero sí que es muy popular, es decir, que leo muchas cosas sobre pues, esta especie de adaptación o de anime, ¿no? En el que aparece él como personaje, ¿no? Entonces, bueno, da un poco la medida pues, de lo que es el fenómeno de Dazai, ¿no? Sí que es curioso, yo llego a él en Italia cuando estoy pues empezando, aún no he montado la editorial, ¿no? El Sajalín nace en 2009 y yo lo descubro a través de la edición italiana, una edición italiana de Indigno de Ser Humano, que consigo, no sé exactamente, creo que en una librería de segunda mano, esta es la edición precisamente del 62. Y yo estaba buscando, dentro de Sajalín tenemos dos colecciones, una es Sajalín, se llama como la editorial, y la otra es Al Margen, que es donde está publicado Dazai, que es una colección, digamos, que está dedicada a lo que sería un poco el lado marginal, ¿no? de lo que es la vida, ¿no? Es decir, aspectos que generalmente no se reflejan en lo que es la literatura, ¿no? Y que va desde que estas son obras protagonizadas pues, por criminales, adictos, perdedores, ¿no? Y entonces buscando obras de ese tipo, pues me encontré con Dazai. Yo no soy un experto ni mucho menos en literatura japonesa, me gusta, pero no la conozco en profundidad. Pero fue leer el libro de Dazai y me impactó mucho, la novela Indigno de Ser Humano. Y entonces, pues me lancé, fue uno de los primeros títulos, el cuarto de la colección Al Margen. Y además lo curioso es que el libro sí que había ya una traducción directa del japonés, pero que se había publicado para el mercado japonés. Es decir, es una cosa muy curiosa. Hay una periodista que se llamaba Montse Watkins, que falleció en el año 2000, catalana, que se fue en los años 80 a Japón y allí trabajó para el diario Abuy y la agencia de noticias EFE y fundó una editorial que publicaba libros de autores japoneses como Dazai, ¿quién más estaba? Soseki, Akutagawa, bueno, algunos clásicos de allí, pero los publicaba en castellano, pero para el mercado japonés. Es decir, una locura total, ¿no? ¿Y quiénes compraban eso? ¿Es japoneses? Digamos, Pues sí, hispanohablantes dentro de Japón? O sea, supongo que en parte japoneses que querían aprender español o también la inmigración pues, española, latinoamericana en Japón que había, pues supongo que eran los compradores potenciales. No sé exactamente, la verdad es que es una aventura curiosísima y bueno, muy arriesgada, evidentemente. Y precisamente esa es la traducción que nosotros recuperamos y publicamos en la edición de Sajalín, la traducción de Montse Watkins. Yo hago aquí un pequeño paréntesis. Yo siempre hago mención que yo leo todo en el libro, incluso las notas, todo. Y como me leo todo, aquí decía precisamente una nota que hace referencia a Montserrat Watkins. Es Sí. decir, ella hizo esta traducción, la publicó ella misma, pero hacer uso de ella en este momento no hay cómo reconocerle monetariamente eso porque no hay quien
no hay quien herede eso, es lo que entiendo yo de esta nota aclaratoria, ¿no? Sí, ahí es que yo estuve, claro, ella falleció en el 2000, nosotros lo publicamos en el 2010 y estuve durante varios, diría que varios años, pues haciendo una búsqueda para ver quién tenía los derechos de esta traducción, ¿no? Entonces, hablé con varias personas que habían tenido relación con ella y nos indicaron que pues el heredero, digamos, ¿no? de esos derechos era su hijo que vivía en Australia. Y no sé si exactamente que era policía o trabajaba en un bar, ahora no lo recuerdo, ¿no? Incluso tenía un teléfono al que llamé, pero no conseguí contactar con nadie. Y de ahí un poco la nota esa que pues pusimos en el sentido de que si en algún momento pues, los herederos pues que se pusieran en contacto con nosotros, evidentemente para remunerar esa traducción. Lo que sí hice fue hablar con la hermana de Montse Watkins, que vive en Barcelona, y entonces, claro, ella me dijo que ya no tenía los derechos, ¿no? Pero que de alguna manera pues es el contacto más directo, ¿no? con ella, ¿no? Entonces lo reflejé en un burofax que le envié de acuerdo con ella, ¿no? Para que quedara reflejado, pues que no, digamos que habíamos hecho una búsqueda exhaustiva sin poder dar con la persona que tenía los derechos, ¿no? No es que simplemente hubiéramos cogido la traducción y la hubiéramos publicado sin más. No, hubo una búsqueda detrás y nuestra disposición pues estaba y está. Pero eso a mí lo que me refleja es el deseo tan, la determinación que ustedes tenían desde la editorial de que este libro fuese parte de Al Margen, ¿no? Porque digamos Sí, que tendería por facilidad a evitarse este tipo de situaciones porque pues a futuro a lo mejor puede haber, salga el heredero, de pronto nunca sale, pero digamos que esa incertidumbre fue vencida por la determinación de querer que este libro fuese parte de Al Margen. Yo quería digamos, un poco entrando ya en lo que es la novela como tal, que creo que terminaremos hablando de Dasai todo el tiempo porque la novela es Dasai. A mí hay algo dentro de su estilo narrativo que me, como decíamos al principio, o sea, hablar de literatura japonesa es un facilismo y digamos, más que un facilismo es como una sobresimplificación, pero sí podríamos pensar que hay determinados rasgos que caracterizan a determinadas literaturas y por lo menos en un tiempo, en una etapa concreta, en unos años concretos. A mí en general es una percepción, puede ser algo muy, muy mío, me parece que la literatura japonesa especialmente es muy... mmm, la palabra laconismo no entraría porque no es la ausencia de palabras, sino la ausencia de emotividad. Es decir, aunque lo que él narra es muy emotivo y emocional, la manera en que lo narra es muy distanciado. Y siento que de alguna manera es una característica que uno puede ver en muchos otros escritores japoneses, donde la dificultad de lo que se narra se sabe que es igual a la dificultad con la que se vivió, pero no hay emoción al revelarlo. Y de alguna manera eso podría parecer como un paralelo en el modo de vida japonés. Hay poca articulación de las emociones. Las hay dentro, pero no se articulan. Y por eso tienden a aparecer como cultura personas más bien ecuánimes, digamos, neutras, por así decirlo. Entonces yo siento que de alguna manera esta es su vida y esta novela es escrita poco antes de morir, luego de sus múltiples intentos de suicidio, pero la emoción se filtra muy, 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 en muy pocas ocasiones. Y cuando lo hace, es más con el recurso del humor y la burla. Y eso es algo a lo que quiero que lleguemos ahorita, el tema de la bufonería. Entonces, no sé qué opinas tú de pensar que a lo mejor este estilo, aunque Dasai lo explota, no es propio solo de Dasai, sino
de todo un estilo de escritura muy de la cultura japonesa, por lo menos de esta generación. Ya no me atrevería a generalizarlo para escritores posteriores, sobre todo para los que uno lee hoy en día. Ya ha habido más una ruptura con esas formas, pero por lo menos en este canon, llamémoslo así, siento que hay como que prevalece esa contención. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Él es decir, lo que narra es desgarrador, pero lo narra de una forma incluso a veces fría o aséptica, ¿no? Es decir, sí que hay esos puntos de humor negro, quizá no tanto en Indigno, en la otra, hay una colección que publicamos que se llama Ocho escenas de Tokio, que son relatos, que ahí sí que hay un humor negro, pero negrísimo. Y ahí sí que hay un poco más de humor que en Indigno de Ser Humano. Pero sí, sí, yo creo que sí. Es decir, Dazai, un poco como el personaje, como era él, ¿no? Es decir, él esconde un tormento interior, ¿no? A través de la figura esta del bufón, ¿no? Que hace para complacer a los demás. Y de una forma u otra en la escritura, pues también se narra algo, digamos, una experiencias traumáticas y desgarradoras, pero de un modo, digamos, bueno, lo que decías tú, sin un exceso de emotividad, ¿no? No sé si es una característica de esa narrativa japonesa, sí que la concisión, ¿no? Y puede ser una característica, ya te digo que no soy un experto en el tema, pero sí me parece que en Dazai sí que notamos un poco la influencia occidental, de la literatura occidental en su obra, ¿no? Es decir, esa forma de narrarlo, o esa especie de un poco de literatura confesional, aunque es una obra de ficción, es decir, sí que hay muchos aspectos del personaje principal que están evidentemente sacados de la vida de Dazai, pero él lo transforma en una novela y en un personaje, ¿no? Es muy autobiográfico, pero no es una autobiografía, ¿no? A mí me suelen gustar mucho precisamente las novelas con una gran carga autobiográfica, pero que son ficción. Es decir, en las que se refleja pues, las cosas importantes de la vida de los autores, ¿no? Pero a través siempre de personajes, ¿no? También es una novela, lo que creo que sí que se aleja un poco de la tradición es en que está muy centrada en los personajes, sobre todo en el personaje de Yozo, ¿no? Es una novela de personaje, es decir, lo que le ocurre a él, sobre todo es el mundo interior que describe, ¿no? No hay esa imágenes bucólicas, ni mucho menos, ¿no? Es más bien una novela, además es más bien urbana, ¿no? Es Tokio, en lo que los barrios bajos, digamos, de Tokio, lo que se enseña, ¿no? Un poco en la novela. Eh, no hay mucho más de eso. Pero sí, podría ser. Estoy bastante de acuerdo, sí. Ahí también, ahorita hace un rato mencionaste a Mishima, y de hecho, mientras yo iba leyendo, a mí esta imagen del bufón, tan recurrente a lo largo de la novela, me recordó como a la máscara, a la figura, al Sí. símbolo de la máscara. Realmente, de alguna manera, Yoso se invisibiliza, su verdadero yo se invisibiliza con esta máscara que él se autoimpone. Es decir, él crea una máscara para poder pertenecer o interactuar en la sociedad. Y la máscara que él elige es la del bufón, que de hecho también me parece un personaje muy traído también de la literatura occidental. En muchos casos, el bufón es un personaje que aparece mucho como digamos, personaje que hace la fuga de la tensión a través del humor en la literatura muchas veces. Y cuando pensaba en máscaras, empecé a mirar, bueno, la fecha de publicación y después busqué la fecha de publicación de Confesiones de una Máscara de Mishima y realmente la separa muy poco. Y empecé a mirar un poco más y encontré digamos, una cita de una entrevista de Mishima donde dice,
que dice, o sea, se supone que Dazai y Mishima son como lo que decías ahorita, amor y odio, ¿no? Como Mishima o Dazai sería, digamos, todo lo que Mishima no querría ser, por así de alguna manera. Y dicen que esta frase la mencionó Mishima, por supuesto que reconozco el talento único de Dazai. Era el tipo de escritor que se dejaba la piel por mostrar precisamente todo aquello que yo mismo pretendía ocultar. Entonces, de alguna manera, ambos, a su manera, lo que intentaron fue mostrar su ruptura frente a un sistema de valores, a un sistema de costumbres, a unas convenciones en esta época de Japón posguerra, entre guerras, digamos, y simplemente que acudieron desde lo literario a formas muy distintas, ¿no? Siendo pues mucho más descarado, mucho más rudo, mucho más visceral, aunque parezca que no va la palabra visceral con todo lo que hablamos ahorita de esta pureza en el lenguaje a la que él recurre, pero lo es, lo narrado es absoluto, o sea, uno cree que es una espiral sin fin, nunca va a tocar fondo este personaje, y me parece que este tema de la máscara pareciera ser de pronto un tropos, ¿no? De una generación que ya siente que no encaja dentro de esta sociedad japonesa, que está haciendo también una ruptura con su propio orden político y económico. Sí, justo tenía anotada la misma cita Ah, qué bien. de Mishima, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Es decir, que él lo admira, pero a la vez también siente ese reparo ante Dazai por eso, precisamente porque Dazai le muestra lo que él igual incluso no se atreve, ¿no? Es decir, en ese sentido, Dazai sí que en el personaje del bufón, ¿no? Es una forma de esconder esos miedos, ¿no? Y ¿no? esa incapacidad para encajar, ¿no? Con el resto de seres humanos de la sociedad japonesa del momento. Pero bueno, después expone, ¿no? Lo que interiormente siente ese personaje, ¿no? Que es todo eso que quizá Mishima también siente, pero no se atreve a expresar, ¿no? Entonces yo creo que viene un poco de ahí. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, hablando también de los temas, mencionaste también hace un rato cómo él de alguna manera bebe de la fuente de la literatura occidental. Y me gusta porque en alguna parte de alguna de las reseñas de Sajalín leí que hoy en día pues el furor es Murakami. Hoy en día el escritor, digamos, famoso, el pop star, la superestrella de las letras japonesas es Murakami, pero que realmente hay que indagar un poco más de dónde viene, o sea, quiénes son los antecesores de un Murakami, ¿no? Y de alguna manera, eh, ahorita voy a lanzar mi otro referente, pero recordé un poco a Tokyo Blues, a la novela de Murakami, siendo esta pues tal vez algo mucho más descarnado. Bueno, también es otra circunstancia, pero este personaje de Toru Watanabe, sí, se llama así, si mal no recuerdo, en Tokyo Blues, este personaje que está en una coyuntura en su vida donde tampoco se encuentra, ¿no? Digamos que la espiral de destrucción no es como pero también es un adolescente, porque de alguna manera aquí estamos hablando que aunque Yosu no es todo el tiempo un adolescente, esto transcurre en los años jóvenes de su vida, o sea, se supone que cuando finaliza la novela, y nos enteramos es por este epílogo a modo de coda, que él no tiene ni 30 años, pues estamos hablando de que el grueso de su vida turbulenta ocurre durante la adolescencia y la adultez temprana. Entonces, recordaba un poco a este personaje de Murakami y pienso que de alguna manera, volviendo a lo que hablabas de la literatura confesional, de las partes que más me gustó de la novela es cuando está haciendo este intercambio con su amigo del juego de palabras, de los antónimos, de cómo una palabra puede tener un antónimo.
y llegan a esta parte de crimen, ¿no? El antónimo de crimen. Y cerrar esa parte con Dostoyevsky me pareció que no había mejor manera de decirlo realmente. Era como si a través de esa intromisión dentro de esta conversación nos estuviese diciendo Dasai quién es su referente literario primordial para entender a un personaje como Yosu. Es decir, ahí la decadencia no va a tener solución. Y saltando un poco a lo que mencioné ahorita del epílogo, me pareció, podría no tener el epílogo la novela y funciona, pero el hecho de que exista lo que hace es de alguna manera mostrar a través de cómo veían a Yosu los demás la otra cara de la moneda. Él se ve como este personaje por fuera y por dentro derrumbado, decaído, pero la visión que los demás tienen de él no concuerda con su interior. Y las palabras de la señora de la posada era, o la que recupera, Sí, a la que él le envía los cuadernos, sí, la del bar, sí. la del bar, era un buen muchacho. Finaliza con esas palabras. Es como si él a través de la mirada de los demás quisiera redimirse un poco. Y me pareció que este juego como de dos caras, como que la imagen del espejo no concuerda con lo que yo soy, llega a su máxima expresión en este epílogo. Y la frase final, eh, pues él era muy dulce e ingenioso, todo fue culpa de su padre. Eh, Fue una manera de Dasai, pienso yo, ¿no? Darse la licencia de que no fuese él como personaje principal quien lo dijera, sino los demás intentar encontrar un culpable para que un muchacho tan bueno hubiese terminado así. Y eso me pareció magistral en la forma en que cerró la novela. Sí, a mí el final, el epílogo me parece maravilloso, es decir, podría no estar, ¿no? Es decir, perfectamente podría no estar, pero yo creo que tanto el prólogo como al principio lo de las fotografías, como sobre todo el epílogo, son maravillosos por lo que tú dices, es decir, él da una imagen descarnada de sí mismo, ¿no? Pues todo lo que siente, de que no se siente, digamos, a gusto con sus contemporáneos y pues, todas las penurias que pasa. Y lo vemos, ¿no? A través de todas las páginas hasta llegar al epílogo, ¿no? Que entonces es cuando se nos cuenta, pues alguien que ha tenido relación con él, lo ha conocido, una visión totalmente distinta. Es decir, que es como que te dice, no, no, pobre, era un pobre muchacho, era bueno, ¿no? Bueno, es eso, acaba diciendo es un muchacho excelente, ¿no? Era un muchacho excelente, digamos, ¿no? Incluso sí, bebía mucho, ¿no? Pero era un muchacho excelente. ¿No? Y bueno, yo creo que a mí me parece un recurso brillante y además sí que es cierto que él es digamos, ha pasado un poco a la posteridad como un escritor maldito, ¿no? Por la vida que tuvo, por los intentos de suicidio, por las adicciones, ¿no? Pero como vemos en su literatura, aquí en Indigno de Ser Humano, en su otra novela, El declive, a través de un personaje que es el hermano, ¿no? Que también es adicto, y en los relatos, digamos que es un escritor maldito un tanto atípico, ¿no? Es decir, los escritores malditos, ¿no? Digamos que esas adicciones, esa vida disoluta, ¿no? Es un poco para vivir con frenesí, ¿no? En cambio, en Dazai, digamos que para él es una forma, ¿no? de tratar de adaptarse, ¿no? De estar con otros, de vivir lo que sería una vida normal, según el estándar de la época, ¿no? Pero para él interiormente es un sufrimiento, digamos, todas esas situaciones, ¿no? Desde que es como el tema del bufón, ¿no? Lo hace para complacer a los otros, pero él por dentro, se siente muy, muy mal, ¿no? Creo que es una cita que me hace gracia, pero además es terrible a la vez, ¿no? En el declive, que él le escribe una carta a la hermana y le dice, hermana, dice, yo nunca me he divertido en las fiestas, ¿no? Es decir, que tiene la fama de fiestero, de mujeriego, ¿no? De tal, pero él le confiesa que él no se divierte en las fiestas, que sí, que bebe mucho y que va con muchas mujeres, pero que no se lo pasa bien, digamos, ¿no?
Y yo creo que eso refleja bien tanto Dazai como el personaje de Indigno de Ser Humano, ¿no? Es decir, ese detrás de una vida, digamos, disoluta, en realidad lo que hay es mucho, mucho sufrimiento. Sí, ahí digamos que para hablar un poquito de entender el origen de ese sufrimiento, o de ese fuera de lugar también, porque yo siento que digamos que más que todo lo que Yosu representa es un fuera de lugar permanente. El concepto de sociedad, él lo introduce de manera muy sutil, como en el segundo tercio de la novela, cuando en una conversación con su amigo, el caricaturista también, ahorita se me han escapado todos los nombres, Horiki, eh, ¿no? O algo así, Horiki, creo que era. Horiki, sí, le dice, Horigi le dice algo como, ¿qué van a pensar los demás de ti? Y él dice, bueno, a ver, ¿qué van a pensar los demás o qué vas a pensar tú? Y ahí es donde él empieza a cuestionarse si este concepto de sociedad, que de hecho es un concepto absolutamente eh, vigente, es decir, nosotros seguimos hablando de la sociedad, este indeterminado de la sociedad, ¿realmente qué es? Muchas de las cosas que rigen las conductas sociales, digamos, el pertenecer, todo lo demás lo atribuimos a este concepto de sociedad. Y aquí Josu dice, bueno, ¿quién es la sociedad? En esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahora, ¿quién es la sociedad? ¿Tú? Entonces empieza él a cuestionar todo este concepto de colectividad versus individuo y aunque solamente lo menciona muy ocasionalmente en dos o tres partes, creo que es para mí una de las grandes, digamos, grandes temas o grandes nociones que hay dentro de la novela, y es cómo Josu, de hecho, el tema de indigno de ser humano, ¿quién lo determina? ¿Quién determina que él es indigno? Digamos que la sociedad, volvemos a lo mismo, él no encaja como persona dentro de sociedad. Entonces, para mí el tema de sociedad, de los congéneres, de las personas que habitan en un mismo momento junto a nosotros, se convierten en ese abstracto que es la sociedad, que termina rigiendo muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y él este concepto de sociedad le parece castigador, limitante, aterrador, le da pánico, es como un océano al que él le teme, él hace ese paralelo al océano, y me parece un concepto muy interesante porque él no lo critica de modo convencional, sino que lo critica desde su interioridad, cosa que no suele ocurrir en estas novelas de crítica social, generalmente es más como una sátira, como criticando cosas puntuales, convenciones. Él aquí lo hace es desde yo no encajo dentro de esta sociedad. Me parece que eso es una de las ideas más fundamentales que hay dentro de la novela. Por lo menos así lo sentí. Sí, y yo creo además que eso es lo que, es decir, a pesar de ser un personaje, pues en cierta manera odioso, a veces, ¿no? Su relación con sus congéneres, con sus amigos, con las parejas, ¿no? Que tiene, es un personaje por el que yo creo que, pues, especialmente los jóvenes, pero no solo los jóvenes, es un personaje con el que empatizas. Precisamente yo creo por eso, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestras vidas, pues nos ha parecido difícil encajar, ¿no? A veces en determinados pues, determinadas situaciones, contextos, ¿no? Grupos, cuando estás frente a un colectivo, sea grande o pequeño, ¿no? Muchas veces o en alguna ocasión te sientes desplazado, ¿no? Fuera de lugar. Y entonces eso está expresado pues, de manera pues, muy clara y muy concisa en Indigno de Ser Humano, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace pues que tantos lectores se hayan sentido, digamos, atraídos o lleguen a empatizar pues, con un personaje como Yozo. Respecto a lo que decías antes, yo no he leído a Murakami, es decir, entonces no puedo opinar sobre eso, la verdad. A mí sí que me causó una impresión muy fuerte, que es digamos, el libro que más mm, me ha recordado a Dazai. Es un libro que es anterior a Indigno de Ser Humano, es de finales del siglo XIX, de 1984, creo que es,
o 1000, bueno, no sé exactamente, que es de un escritor neerlandés, Marcellus Emmons, y el título es Una confesión póstuma. Y es una confesión de un hombre, ¿no? Pues también totalmente inadaptado, que además, que eso lo confiesa en la primera parte, ha matado a su mujer. Es un personaje incluso más odioso que el de Dazai, pero es una confesión pues durísima, ¿no? Sobre ese sentirse desplazado. Y yo no sé si Dazai leyó esa novela, porque realmente pues hay puntos en los que convergen ambas novelas, ¿no? Fue curioso para mí leerla después, ¿no? Y bueno, allí es un clásico, es una novela que tradujo el premio Nobel Coetze al inglés, porque es una novela que le gustaba mucho, e incluso escribió un prólogo, es decir, la tradujo al inglés y escribió un prólogo que nosotros publicamos en la edición nuestra. No quiero desviarme del tema, No, pero sí que no, no, en no, cuanto no. al género confesional, ¿no? Que sí que es verdad pues que se le puede relacionar con autores pues, un poco más conocidos como Dostoyevsky, ¿no? Pero bueno, ahí está este libro que a mí sí que me parece muy, muy significativo y que tiene mucha relación con Indigno de Ser Humano. Yo quisiera hacer un último paralelo antes de ceder también la palabra a los demás participantes. Y no sé si es un poco caprichoso este paralelo que yo quise hacer mientras iba leyendo. Quise entender un poquito más de Dasai y del tiempo en el que vivía. Y bueno, realmente cuando él nace o cuando estamos llegando, digamos, a un poco antes del fin del Japón imperial, en teoría, se acercan estas décadas del fin del Japón imperial. Y de hecho, cuando él empieza a escribir y cuando publica Indigno de Ser Humano, coincide precisamente con el fin ya definitivo del Japón imperial para entrar en el Japón como Estado. Con el mismo emperador, Hirohito, que continúa hasta el final de sus vidas, de su vida en la llamada era Showa, no sé si lo pronuncié bien. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque en este momento es donde se empiezan como tal vez a gestar para esta generación los grandes cambios, y de hecho él hace un poco referencia al comunismo dentro de la novela, pero no se lo toma en serio. Realmente él no tiene ninguna afiliación, él no le interesan estas cosas, eh, realmente como si estuviese marcando una ruptura total con la realidad política y económica de su Japón. Es decir, él esas cosas no le competen, no le interesan. Todo su mundo está dentro de su cabeza y dentro de su cuerpo, es digamos, su principal preocupación. Y con eso pienso también mientras iba leyendo, en cómo tal vez estas angustias existenciales que pueden ser propias también, no necesariamente de un contexto histórico, sino de una etapa de la vida de una persona, digamos, esa etapa de iniciación hacia la madurez, me recordó, sin que fuesen los mismos, porque además los personajes no son iguales, pero se convierten en estos referentes, digamos, de literatura adolescencial. Pienso en Holden Caulfield, de J.D. Salinger, de cómo se convirtió esta novela también en una novela obligada de lectura para los adolescentes. Eh, y pienso si, de alguna manera, ambos, eh, al lado diferentes en continentes distintos, de lados diferentes del mundo, producen estas obras en una respuesta a esa sensación de no lugar de los personajes dentro de su sociedad. Pienso también que Yosu no entiende la naturaleza humana y el no entender esta naturaleza humana le produce esta ansiedad tan grande y digamos que termina en un psiquiátrico. Caulfield también termina en un psiquiátrico, es decir, como el no lugar es el de los locos y los locos van al sanatorio. Eh, de alguna manera, y bueno, obviamente Caulfield no vive ni la mitad de lo que vive Josu, realmente a Caulfield como tal no le pasa nada, todo está en su mente, es un rebelde simplemente,
pero ambos de maneras distintas se convirtieron y bueno, Guardiana en el Centeno no es tantos años después, ¿no? Realmente estamos como a 4 años de publicación, 3 años. Eh, Se convierten ambos en lecturas obligadas de generaciones porque representan ese no lugar, esa angustia existencial, esa lucha contra la sociedad, el no entender a los demás humanos ni cómo dar sentido a ciertas conductas de las personas que están alrededor nuestro. Y me llamó mucho la atención, no sé, vuelvo y digo, creo que fue algo un poco caprichosa, mi paralelo fue un poco caprichoso, pero sentí que de alguna manera, aunque son completamente distintas, había una necesidad similar en su escritura. Sí, no, yo creo que el paralelo es muy bueno. Pues son dos novelas, yo creo que reflejan muy bien esa rebelión, digamos, interior ante lo establecido, ¿no? Y esa es una rebelión, digamos, una sensación muy propia de la adolescencia e incluso de la juventud, ¿no? Yo creo que por eso ha fascinado pues tanto a los jóvenes, tanto la novela de Dazai como la de Salinger. Yo creo que eso es un factor. Y en lo que respecta al desmoronamiento, ¿no?, de una época en Japón, eso está muy, muy bien reflejado en la otra novela de Zai, El declive, ¿no?, que la que fue allí muy popular cuando se publicó, porque precisamente narra eso, que es digamos, el final, digamos, de una familia de origen aristocrático, ¿no? Cómo de golpe se acaban pues todos esos privilegios y esa gente que forma parte de esa familia, digamos que pues ya no puede vivir como antes y tiene que adaptarse, digamos, a un mundo nuevo que desconocen, ¿no? Y eso en el declive pues está narrado de una forma brillante por parte de Dazai, ¿no? Quizá ahí la carga autobiográfica yo creo que también es muy importante, pero quizá no es tan explícita, ¿no? Sí que hay el personaje, yo creo que Dazai ahí está reflejado en dos personajes, uno que es el hermano adicto y en un escritor del que la hermana de este chico se enamora y digamos que se bifurca en él en dos personajes, ¿no? Pero sí que está muy, muy bien reflejado eso, que además Dazai pues pertenecía a una familia que se podría decir un poco aristocrática o no de linaje quizás, pero sí de medios o de burguesía en esa época en Japón. Bueno, yo quisiera darle de pronto la palabra a ver quién se atreve a hacer algún comentario, pregunta. Me gustaría que un poquito la conversación que comenzamos antes de comenzar la sesión aquí detrás de cámaras, eh, alguien aportara. Creo que, bueno, Yolanda, bienvenida, adelante. Aquí levantaron la mano. Buenas tardes. Bueno, gracias Alexandra, porque me has llevado a conocer autores que, como tú dices, de otra manera no hubiera leído. Nunca habría sabido que existía siquiera. Y me evocó mucho a Yukio Mishima. De hecho, pues ambos se suicidaron y ambos estaban como en esa época de la transición del Japón, de todas esas tradiciones a lo que fue Occidente, porque pues fueron vencidos en la guerra, ¿no? Como perdedores, les tocó asumir lo occidental y resultaron asumiéndolo de una forma muy fuerte. Me impresionó mucho este personaje, Yoshu, por su desprecio a sí mismo, por su... Él habla de que él es afín a todos los marginados, porque él se siente un marginado. Y cuando yo leía a Yukio Mishima, él hablaba de eso también, ¿no? Él era de una familia muy grande y la abuela fue quien lo crió. Y a mí, yo me acuerdo de eso, del ambiente de la abuela que era lleno de olor a medicamentos y de la relación tan estrecha de él con la servidumbre, que también se ve aquí. O sea, era como una forma de crianza muy común en determinado tipo de personas en el Japón. Y aquí también pues lo volví a ver y me hizo pues recordar mucho a Yukio Mishima.
porque también Yukio Mishima yo creo que utilizó un poco la bufonería como una cortina de humo a lo largo de su vida, ¿no? De hecho, tuvo un suicidio bien espectacular, transmitido por televisión y todo. Y también me impresionó la forma como el autor habla de que se siente ese personaje como muerto viviente. Y sabemos que en la sociedad japonesa la incidencia de suicidios entre los jóvenes es altísima. Y ese culto que la juventud tiene por este autor de ir a llevarle incluso a su tumba las cosas que le gustaban en su vida, también tiene relación con esa gran afinidad que tienen muchos jóvenes japoneses por el suicidio. Y de hecho es uno de los países del mundo donde mayor incidencia hay de suicidio entre los jóvenes. Entonces, quería como contarles un poco mis impresiones. Gracias. Daniel, ¿quieres opinar algo allí o...? No, no, pues sí, es cierto, toda la comparación con Mishima, evidentemente yo creo que es el autor con el que tiene más conexiones. Y sí, es verdad que en Japón hay esta fascinación un poco por el suicidio. El caso de Mishima es extremo, ¿no? Porque se hizo el seppuku, ¿no? Fue como un poco esa, digamos, ya exhibición pública, ¿no? de la propia muerte. Y sí, en ese aspecto sí. Yo, ahorita que Yolanda decía eso de la cercanía a la servidumbre, digamos, digamos que con Yosu vemos que la gran mayoría de los personajes con los que él se termina relacionando son personas, o sea, la pobreza es digamos, una constante en la vida de este personaje, a pesar de tenerlo todo, poder acceder a todo. Es como si el personaje quisiera llevarse a sí mismo a ese estado de pobreza para llegar a la esencia de su degradación. Y él en muchas partes hace referencia a que lo que importa es el dinero, pero no porque le dé un estatus, sino porque el dinero es lo que le permite comprar bebida para seguir en ese espiral de, digamos, de anestesia, de enajenarse del mundo. Y me llama la atención mucho esa dualidad en la concepción de estos personajes, digamos, de rango inferior, digamos, a lo que él sería socialmente. Estamos hablando generalmente de la dueña de la posada, de la señora de la fonda, del bar, de la del tendero, su amigo que realmente es también una sanguijuela que vive de él para beber a costillas de él. Casi todos los personajes son personajes, la mesera, que también él se conduele de ver que es aún más pobre que él, una pobrecilla, un estado peor que el de él. Y es como si al él bajarse de ese rango en el que él fue criado, le permitiera llegar, digamos, a esta esencia de la naturaleza humana en su estado más crudo, por así decirlo. Y me llama mucho la atención que, de hecho, pues en su vida como escritor, Dasai también llegó a empeñarlo todo, a perder los dientes, por llegar a extremos ya digamos, extremos, la palabra lo dice, de su estado. Eh, y, y, hay una frase dentro de la novela donde él habla de la conciencia, de cómo, por ejemplo, para él las prostitutas, estar junto a ellas era aún peor porque esta inconsciencia real del mundo. Ellas vivían alegres y él no entendía por qué, que él prefería tener a su lado a una persona, a una mujer como la camarera, que tenía más conciencia de su deterioro emocional, porque le ofrecía pues una cara más honesta de lo que es la realidad, no como esta falsa alegría. Y él dice, más que 1000 de esas palabras que dicen las mujeres, si alguien me susurrase, qué tristeza, seguro que pronto me solidarizaría con sus sentimientos. Pero hasta ahora, ninguna mujer ha pronunciado ante mí estas simples palabras, lo que me parece muy extraño. Aunque esa mujer no dijo qué tristeza, está hablando de la camarera
con la que intenta suicidarse luego. Su cuerpo estaba envuelto en una profunda tristeza silenciosa, una corriente de miseria de unos 3 centímetros que circulaba sobre ella. Al acercarme a ella, mi cuerpo quedaba también envuelto en esa corriente, mezclándose con la de mi punzante melancolía, como una hoja muerta que se pudre en el fondo del agua. Por fin me había librado del miedo y la angustia. Era muy diferente a dormir tranquilamente en los brazos de aquellas prostitutas idiotas. Ellas eran alegres. La noche que pasé con la esposa de aquel delincuente acusado de estafa fue muy feliz y liberadora. Imagino que no volveré a usar en estos cuadernos unas palabras tan decididas y sin vacilación. Es decir, para él, hablar honestamente de la tristeza y hablar honestamente de la infelicidad y del desasosiego le producía más compañía al no sentirse solo que junto a todas estas personas que transcurrían su vida. Él no entendía en la naturaleza humana cómo se podía seguir viviendo haciendo caso omiso a toda la dureza de la vida. No estoy diciendo que él esté en lo cierto, simplemente esa era la postura de Yosu, ¿no? Sí, yo creo que Dazai, o Yozo, el personaje, sienten una especie de vergüenza de venir de una familia acaudalada, ¿no? De disponer de medios, ¿no? Y entonces él, porque él interiormente no se siente, digamos, no se siente rico, ¿no? Se siente mal interiormente. Entonces él, yo creo que sí, que se da a la bebida y un poco a toda esta vida y entonces quiere verlo reflejado pues también en las personas que para él pues deberían ser tristes y a veces no lo parecen, ¿no? Y yo creo que un poco viene de ahí. Y también en relación al tema de la servidumbre, ¿no? De esa relación que tiene más, no con tanto con su familia, sino pues con la gente que sirve allí. Hay un relato precioso de Dazai que a mí es quizá mi relato favorito de él, que se llama Paisaje Dorado, que es un escritor que está pues, en malas condiciones, ¿no? Y se retira o le dejan una casita en un pueblo. Y entonces aparece por allí el hijo que es policía de una criada, ¿no? Que había tenido mucha relación con él de pequeño. Y el policía le dice que traerá a su madre, pues le hará mucha ilusión, que siempre habla de él. Y él no quiere porque según él la trató fatal, es decir, la trató muy, muy mal, ¿no? Y entonces es otra vez esa percepción, ¿no? De la que tiene uno, respecto a la que tienen los otros, como el espejo ese al final de la novela, ¿no? Porque resulta que él tiene la sensación de que la trataba muy mal, pero extremadamente mal, y en cambio para la criada no es así, ¿no? Entonces eso, bueno, a mí es un relato que me encanta, Paisaje Dorado. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar, hacer una pregunta? ¿Hay alguien que abrió el micrófono? Sí, Milagros, ¿no? Parece. Sí, hola. No, Adelante. bueno, básicamente lo que han dicho, pero por ejemplo, yo soy una lectora por emociones, o sea, yo puedo leer varios libros al tiempo, depende de mi estado de ánimo, pues voy leyendo, voy avanzando. Y este libro es una autocrítica muy dura, o sea, para leerla hay que tener el ánimo bien puesto porque es fuerte, o sea, es de la forma como él mismo se describe, es muy dura. Entonces, a pesar de ser corta, y hay que leerla con calma, o al menos a mí me pareció así, leerla con calma y pues tener como el ánimo apropiado para leerla, porque es dura, me pareció dura, pero muy buena. Y también pues confirmo lo que han dicho varias, que bueno, es un autor que yo tampoco hubiera elegido para, para, para leer. Eh, Alex, bueno, sí, nos ha hecho viajar por muchas lecturas distintas a las que comúnmente pues leemos y eso es chéverísimo porque nos amplía nuestra capacidad de análisis,
incluso ya somos un poco más selectos para elegir las lecturas, entonces, buenísimo, súper chévere. Sí, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto contigo, Milagros, porque realmente la brevedad no es sinónimo de complejidad. Es decir, el hecho de que sea breve no la hace menos compleja. Em, yo sí siento que de alguna manera el estilo narrativo de él, al ser como tan distanciado, permite que uno también se distancie un poco de lo que le ocurre, y poderlo mirar un poquito desde la barrera, ¿no? Casi que uno tiene la fe al final de que este personaje ojalá no vaya a terminar mal, pero quien menos fe Sí, tiene en sí mismo es él, sí. realmente. Entonces no nos deja como muchas puertas abiertas. Em, y digamos que sí, o sea, hay que ponerse un poquito como la piel de lagarto y que a uno no le molesten tantas cosas de las que ocurren aquí. Sí. Sobre todo porque creo que era María José quien nos decía ahorita un poquito detrás de cámaras que me voy a robar tus palabras, María José, a ver si te animas a decirlas tú aquí. Decía que de todo lo que hemos leído a lo largo de todos estos meses en el club, ella sentía que esta era la novela quizás más moderna por la vigencia de sus temas. Y creo que sí, que de alguna manera la vigencia está dada por eso, porque es una mirada honesta, es decir, sin tapujos, al centro de la debilidad en el espíritu humano. Realmente yo soy un espíritu débil, o sea, ¿cuántas otras personas sienten el no lugar, han vivido el abandono de los padres? No han encajado, no han terminado la escuela o la universidad, pero no mueren suicidados. Entonces, de alguna manera, este es un retrato de un personaje absolutamente honesto, pero pensaría yo, no sé si que estén de acuerdo los demás, de una naturaleza débil, débil en el sentido de no poder sobreponerse a sí mismo. Yo pienso que todos un poco hacemos el autoejercicio de sobreponernos a uno mismo, de no mirar tanto lo que no nos gusta de nosotros o lo que consideramos que es menos virtuoso o defectuoso para poder seguir adelante. Y de alguna manera siento que Yosu se quedó siempre en el, en La el, espiral. en el espiral de la Eh, automatización. Lo No, que yo, lo que yo veo es que Yosu, también extrapolando Dasai, tenía la vida ciertamente resuelta en muchas cosas que hubiera podido, Dasai, si hubiera terminado la universidad, hubiera podido hacer muchas otras cosas que hacen el mismo círculo vicioso de, yo no sé qué edad tenía Dasai cuando al final se suicida, en la vida pero hubiera, real, en la vida real hubiera podido tener una obra mucho más grande, hubiera podido hacer, es también como eso de que si él hubiera tratado ciertos temas en terapia, eso de que te permite tener, por eso me parece que también está leído en Japón. Japón, uno de los países con un suicidio más alto, que permite, que saca a relucir ciertos temas. Japón, que es una sociedad muy estructurada, que saca a relucir, que están evidentes en el libro. Por eso a mí me gustó tanto y me pareció tan actual, siendo un libro que tiene 80 años. O sea, yo no conozco muchos libros de 80 años que tratan la adicción de manera tan abierta. Y eso fue lo que me pareció interesante. Tampoco es que conozco tanta literatura japonesa, es lo primero que leo. No sé si la literatura japonesa de 80 años siempre trató la prostitución así de abierto.
Y eso a mí me gustó mucho, o sea, agradecí que tuviera nada más 160 páginas, porque si ha sido un poco más largo, no sé si lo habrá terminado, porque es un libro duro, pero que uno disfruta que le da una perspectiva de muchas cosas. Creo que ya. No, de acuerdo. No sé, ¿quieras agregar algo, Daniel, allí? No, sí, es cierto que es un libro breve, pero no es, digamos, de aquellos que puedes casi leer de una sentada, ¿no? Porque es un libro muy crudo. Es decir, sí que hay un distanciamiento, pero claro, todo lo que le ocurre al personaje pues es extremadamente duro, ¿no? Y entonces yo creo que sí, la vigencia pues, de Dazai yo creo que está ahí, es decir, lo lees hoy y no notas, ¿no? No notas que haya envejecido mal, ¿no? Precisamente porque trata temas pues sí, fuertes, pero que también están vigentes en la sociedad actual, ¿no? Entonces, además es muy, digamos, es eso, esa honestidad, ¿no? Ese mostrar las cosas pues tal y como son o tal como el personaje, como Dazai las ve. No, pero yo creo que él también era una persona pues de una sensibilidad, digamos, incluso fuera de lo común, ¿no? Es decir, le afectaba pues muchísimo todo lo que vivía de una manera incluso a veces enfermiza, ¿no? Y por eso pues no podía, digamos, protegerse de alguna manera pues de todo eso, de todo lo que percibía, recibía un poco del exterior, ¿no? No lo que de él, sino de fuera, ¿no? Era muy influenciable pues en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que hace pues que sea tan vigente esta novela de Azay, en general su obra, digamos, toda su obra. Bueno, ¿alguien más? Claudia, ¿estás por ahí todavía? Sí, por aquí estoy todavía escuchándolos muy atentamente, aprendiendo muchísimo y prometo que saldré a leer el libro. ¿Te podemos iniciar el video, Claudia, para despedirnos? Listo, dame un segundo. No, yo de verdad que yo creo que quedaron muchas cosas sin abordar, como siempre ocurre, pero creo que de alguna manera, mm, por lo menos para mí después de esta lectura y espero que para los demás, sea la muestra de cómo Dazai en sí es un escritor, digamos, inclasificable, casi que un clase aparte dentro de su época, de su tiempo. Me sorprende además, novena edición, cosa que me parece maravillosa. Y ahorita que hablabas de la vigencia, me quedé pensando un momento cómo realmente, como decías ahorita, sentiría uno que esto podría estar pasando hoy en día. Y pienso que sí, porque de alguna manera los marcadores, digamos, los detalles específicos que él hace referentes al tiempo y lugar del Japón de ese entonces son muy vagos. Entonces uno realmente no se sitúa en una época de 80 años antes, uno puede un poco abstraerse de esos marcadores de tiempo y espacio. Y también el lenguaje. El lenguaje es sumamente vigente. Realmente las figuras literarias o digamos, o las metáforas o muchas cosas las sentí actuales, no me sentí que tenía que tener un diccionario a la mano para buscar muchas cosas. Tal vez las únicas cosas importantes fueron las notas al pie de la traductora, pero para explicarnos cosas muy puntuales intraducibles de cosas culturales en Japón. Realmente no había caído en cuenta de eso hasta ahora que lo mencionan, cómo su lenguaje, su construcción es muy actual. La verdad que sí. Creo que me enfoqué más en el tema y en él como persona
y no caí en cuenta de cuán vigente lo sentí hasta ahorita que lo hicieron ver. Pero bueno, quería darle las gracias a Daniel. De verdad que para nosotros siempre es un placer poder conversar con las personas que hacen posible que tengamos los libros en nuestras manos. Y creo que eh, terquedades como la de Sajalín de publicar a pesar de no haber conseguido cómo retribuir los derechos de la traductora, eso me parece que revela el deseo real que hay de que una obra como esta, en su traducción, no indirecta, sino directa desde la lengua, llegue a nosotros. Aquí hemos hablado de la importancia de las traducciones en muchas ocasiones, de cómo eso puede realmente degradar un poco la experiencia lectora cuando uno como lector percibe una mala traducción. Eh, y de verdad que muchísimas gracias por esta conversación, por haber cedido 1 hora y 30 de tu tiempo, que allá ya es la noche, ¿no? Pero estar con nosotros en la tarde aún. Y estar con nosotros para seguir afianzando. Realmente lo que buscamos aquí es eso, ¿no? Afianzar un poco pues nuestras habilidades lectoras, conversar de los temas, de las preocupaciones, de cómo seguir abordando. Tomé nota mental, ahorita te escribiré para que me recuerdes los nombres del escritor de la novela que leíste, que te evoca esta. Sí. También es parte del catálogo de Sajalín, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Y de verdad también gracias a Claudia. Claudia, para los que están con nosotros hoy, Claudia hace parte de Distribuidora ACLI, que es quien trae a Colombia esta maravillosa editorial. Yo quisiera que te despidieras de nosotros dándonos la explicación de qué es Sajalín, Daniel. Sí, bueno, agradeceros la invitación, ha sido de verdad un placer. También a Claudia, sobre todo, a Distribuidora ACLI, que desde hace muchos años colaboramos y estamos encantados, ¿no?, con que nuestros libros lleguen a Colombia. Animaros a leer a Dazai, no solo este libro, hemos publicado 3 más, la otra novela y 2 recopilaciones de relatos, todas traducciones directas del japonés, no ya de Montse Watkins, evidentemente, pero de otros traductores y que merecen mucho la pena. Y Sajalín es una isla rusa, ¿no?, que estaba en contienda con Japón precisamente. Y un poco el nombre, además de ser una isla, viene del libro de Anton Chekhov, que es La isla de Sajalín, porque Sajalín era un penal, una isla penitenciaria, es decir, llevaban ahí los reos para que vivieran. Entonces, un poco, a mí me gustó el nombre para hacer la editorial, un poco más que por el libro, que es como un estudio de las condiciones de vida de los reclusos, ¿no? El libro en sí es un poco aburrido, la verdad. Pero sobre todo por el por qué escribió ese libro Chekhov, que Chekhov, además de escritor, era médico y tenía ya la salud un poco deteriorada, pero se empeñó en hacer este viaje, ¿no?, como médico para estudiar esas condiciones de vida a Sajalín, que en aquella época era un viaje que duraba medio año, es decir, en carruajes, en ferries, en barco, ¿no? Y a pesar de que todo el mundo le desaconsejó el realizar ese viaje, que podría ser perjudicial para su salud, pues él estaba empeñado y lo hizo, ¿no? Y un poco es la metáfora ¿no?, de una editorial pequeña, ¿no?, pues que todo el mundo te desaconseja crearla porque evidentemente pues es difícil, ¿no?, publicando títulos de autores poco conocidos, casi nunca traducidos antes al castellano, pero pues cuando te apetece hacerlo, ¿no?, porque te gusta este tipo de literatura y te apetece compartirla con los lectores, pues haces el esfuerzo que sea, ¿no?, para conseguirlo. No, de verdad que muchas gracias, Daniel, y qué bueno que sea la primera de varios encuentros con Sajalín. Muchísimas Claro que sí. gracias. Y bueno, nos veremos en la próxima sesión del Club de Lectura. Muchísimas gracias. Adiós a todos y a todas. Gracias, Alexandra. Gracias. Gracias. Que Un estén muy placer. bien. Muchas Chao. gracias. Gracias, hasta luego.